ciclos económicos reales que en un par de semanas vamos a analizar, asumimos expectativas racionales, o sea que esa es una revolución en la macroeconomía, ¿verdad? Se requiere más análisis, ¿verdad? Pero si quieren, antes de irnos a la pregunta de Nirvana, sí me gustaría que retomáramos el punto de Fernanda, ¿verdad? Porque esa es un poquito la idea para no dejar esa pregunta en el tintero, ¿verdad? Aprovechando que estamos en la fase de preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Sí? Pues Fernanda, si quiero, ya voy a atender su inquietud, Nirvana. ¿Sí? Fernanda, usted me indica por dónde iba la inquietud que usted tenía, porque de lo que yo comprendí es que usted me preguntaba algo de qué tal, digamos, qué componentes afecta el operador de teoría matemática, pero no sé si, no sé Fíjese, recuerdo. Lick, que yo tengo mis copias del año pasado, pero por eso Ay, me surgió sí la me duda. Por eso es que me surgió la duda. Ajá. hay una forma resumida de poder representar esto, y creo que se refería a eso, algo así Sí, yo a puedo eso. entender, porque también lo Exactamente. podemos representar como la esperanza en T-1 de la inflación en T. Es una forma resumida de poder representarlo, ¿verdad? Y creo que por ahí va su consulta, ¿verdad? Sí, por eso me surgió la duda de por qué aquí solo teníamos la inflación del periodo T y no esa representación del valor esperado en T-1 más la inflación en el periodo T. Bueno, no, de la inflación del periodo T. Entonces, eso era solo esa era la duda. Ajá. Son dos formas, sí. Eso no lo indiqué en clase y gracias por la observación. No lo indiqué en clase, es una forma alterna de poder representarlo. Digamos que en este caso no lo utilicé porque sí quería hacer énfasis en la parte de que era condicional a la información que teníamos disponible, ¿verdad? Pero también se puede representar así. En esta manera, pues, ¿cómo lo leemos también? Como Fernanda nos lo acaba de indicar, es que la esperanza matemática en T-1, porque obviamente está condicionado a todo lo que tengo en T-1, de la variable que sí es incierta en el periodo T. Esa sería la única diferencia, pero ambas describen lo mismo, Fernanda. Muy bien, entonces ahí estaríamos. Muchas gracias. No, a usted, gracias, Fernanda, por la pregunta. Ahora sí, Fernanda. Perdón, Nirvana. Sí, Lick, disculpe, solamente quería consultar si, así como la vez pasada se mandó un correo porque mañana hay examen de análisis demográfico y yo me evalúo ese examen. Sí, Emilio me comentó que también andan las mismas vueltas, ¿verdad? Que mañana tienen un examen, entonces, solo, usted dice por el tema de asistencia, ¿verdad, Nirvana? Sí, sí, por el tema de la asistencia. Sí, entonces, si me hace el favor, solo escribirle a Ana, por favor, a mi auxiliar, para que esté al tanto y le pueda colocar los puntos del día de mañana. Y también quería aprovechar a preguntarle a la licenciada si le llegó el correo del martes que le mandaron de donde laboro. Yo creo que no está. Sí, entonces, si Sí, quiere, yo le voy a recordar. Ah, sí, ahí está, perdón, sí está. buenas noches. No. Sí, sí, efectivamente le respondí, Nirvana, que fue Ah, bueno, considerado, es que sí. no le pregunté a mi jefa. Gracias. Sí, no tenga pena. Cristian, si le escucho. Buenas noches, Lick. Sí, yo también le iba a decir sobre lo del examen de mañana, que igual me iba a conectar algo tarde. Y respecto a las políticas a las expectativas que acaba de borrar, eh, a mí ahorita como que me hizo clic con una información porque, por ejemplo, yo la vez pasada estaba viendo que un economista estaba criticando
a Christine Lagarde, que es del banco del BCE, creo que es del Banco de Europa, Banco Central Central Europeo. Sobre que era muy positiva en sus publicaciones, pero ahorita que le estaba explicando me di cuenta de que tienen que ser positivos, porque si son muy realistas, muy dados con los datos que ellos tienen, pueden hacer un destrozos en la economía, con el empleo y todo eso, o sea, porque al final los agentes económicos se van adaptando, ¿verdad? Entonces, Exactamente. bueno, ya sí lo estaba pensando, pero solo para ver si estaba en lo correcto, porque ellos Y no es- son tan realistas con sus comunicados, se podría decir, sino que, o sea, ya cuando uno es economista, ya entiende más el por qué no vienen y crean un pánico financiero, se podría decir. Solo para saber si están en lo correcto. Sí, sí, la realidad es que, digamos, mucho de la política monetaria, el éxito de la política monetaria está en la comunicación, ¿verdad? Es cómo se comunican los resultados de la política y el desempeño de la actividad económica en general, ¿verdad? Porque eso influye, yo creo que va por ahí lo que se señala, influye en las expectativas de los agentes, que al final del día son los fijadores de precios, ¿sí? Digamos, no es tanto que se digan aspectos no vinculados a la realidad, ¿verdad? O que se trate de mostrar otra realidad, sino que se trata de anclar las expectativas de los agentes económicos, en el sentido de que, bueno, se le va a dar seguimiento a las variables económicas y que se tiene claro compromiso que la inflación converja a su meta, porque eso ya le envía una señal a los agentes económicos. Si los agentes económicos no tienen credibilidad sobre el qué hacer de la política, ya sea monetaria o fiscal, va a haber como una espiral inflacionaria, ¿verdad? Los agentes ya no van a creer en la autoridad monetaria y obviamente pues sus decisiones no van a ir orientadas o encaminadas al objetivo que tiene la autoridad monetaria. Exactamente. Entonces, si ve que con sus acciones no se está logrando efectos, pues van a desviar sus expectativas de inflación. Es como si dijera, mire, fíjese que el segundo parcial viene complicado. Imagínense que les indico eso. Eso cambia sus expectativas de inflación si tengo credibilidad. Dicen, no, a este señor no le creo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo viene a hablar acá puras cosas que nada que ver. Entonces dicen, no, no le creo. Entonces, si se dan cuenta, la credibilidad es un factor fundamental, ¿verdad? Porque puede o no cambiar sus expectativas, ¿sí? Entonces, es un poco lo que hace efectivamente el Banco Central, ¿verdad? Un poco hacer, anclar, ese es el término que utiliza, anclar las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Porque si no, genera esas espirales inflacionarias que se alimentan de la inflación observada. Entonces, al final, las expectativas influyen sobre la inflación y la inflación va a influir sobre las expectativas. Eso, digamos, va a ser una espiral que no va a tener un punto de convergencia. Entonces, claramente lo que usted indica, Cristian, es un proceso de comunicación en la cual se trata de encauzar las expectativas de los agentes para que influyan sobre las variables reales, ¿verdad? Porque si hay mucha inflación, ya vimos acá, sus expectativas van a ser inflacionarias también. Pero si usted es bueno comunicando la orientación de la política monetaria, dice, bueno, yo sé que la inflación es alta, pero sé que es temporal. Entonces, mis expectativas se van a fijar no sobre lo que estoy observando, sino sobre lo que me indica la autoridad monetaria. Entonces, está la diferencia. Si tengo credibilidad, le hago caso a la autoridad monetaria independientemente de lo que pase con la inflación. Entonces, fíjense, si le hago caso a la autoridad monetaria, esas expectativas van a influir sobre la inflación observada, ¿verdad? Pero si no, lo que voy a hacer es que genere una espiral, que era lo que estábamos comentando. Entonces, sí, Cristian, digamos, es correcto su análisis, ¿verdad? La comunicación o los comunicados que saca la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central Europeo, van dirigidos a anclar las expectativas, porque se sabe que las expectativas tienen incidencia sobre las variables reales como tal. Ese es el problema, ¿verdad? Esa es la clave, ¿sí? Entonces, sí, coincido con usted, Cristian, es correcto ese análisis, ¿verdad? Sí. Gracias, Lick. Me voy a desconectar porque voy a estudiar para el examen de mañana. Perfecto. Me Gracias, feliz parece, noche. entonces, reorienté mis expectativas siempre. Tengo credibilidad. No, me vamos al examen de mañana, ¿verdad? Igual al de macro. Hay que estudiar bastante. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Fíjese que yo leía un libro
y precisamente hablaba de las expectativas racionales y ahí abordaba el tema de que el problema de las expectativas racionales era que se pretendía que los agentes fueran racionales y que en realidad muchas veces no son racionales y ese es el problema central. Entonces no sé Es si va encaminado por ese lado. Sí, 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 de hecho eso lo vamos a discutir mañana. Qué bueno que se está anticipando a eso porque es una crítica que, que se, que se ha difundido, digamos, con cierta razón sobre los supuestos de los cuales parte este tipo de expectativa. Es que primero que los agentes tienen toda la información disponible, partimos de ahí, ¿verdad? ¿Será que todos los agentes tienen información disponible? No, ya vimos que hay problemas de asimetrías de información, ¿verdad? Yo conozco algo que ustedes no conocen y ustedes conocen cosas que yo probablemente pues desconozca, ¿verdad? Sí. Y segundo, pues que sea una información eficiente de ellas, ¿verdad? Que no necesariamente pasa. Y eso, digamos, rompe mucho de los resultados que nosotros vamos a ver el día de mañana, pues de la curva de Phillips. Y también es un poco la discusión que vamos a tener, ¿verdad? ¿Cuál sería el tipo de expectativas, Karen, compañeros, de las tres que vimos, de la que mejor se ajusta a la realidad que estamos observando? Porque, como indica Karen, tener expectativas racionales es tener a un supereconomista, ¿verdad? Sí, que tiene toda la data, que tiene las técnicas de estimación más refinadas y que obviamente su pronóstico en promedio va a ser el dato observado. ¿Sí? Son sobre supuestos, como usted indica, Karen, muy criticables. Entonces, Sí, y ¿cuál también sería la hablaba de respuesta? que variaba, ya que los agentes no actuaban muchas veces como se esperaba. Esa es otra cosa. Muy buena, excelente, Karen. Sí, sí, muy buena lectura la que está haciendo porque Sí, y es siempre, y más eso tiene que, no aborda tanto el tema pues matemático, sino que es un poco más sí, es como filosófico. conceptual, ¿verdad? Ajá, y sí es de un economista, pero él habla más de la forma del pensamiento, entonces por eso Ah, quería mire qué ver. interesante. Sí, es muy Incluso bueno. hasta si me pudiera recomendar ese libro, sería Se excelente. llama ¿Cómo se llama el libro? pensar rápido, pensar despacio. Ah, mire qué interesante. Lo Ajá, voy a sí, él apuntar fue por un acá. economista, es un economista que ganó un premio Nobel, si no estoy mal. Es muy bueno el libro, se lo recomiendo. Bueno, a todos. Pensar rápido, me indicó que se llama. Sí, Y gracias, pensar Karen. rápido, ¿Cómo? pensar despacio. Ujú. Sí, esa es una realidad porque fíjense que nosotros siempre asumimos en economía racionalidad. Pero les pregunto, ¿será que en todo momento somos racionales, muchachos? Hay momentos donde actuamos de forma irracional, ¿verdad? Valga la contradicción, es incluso racional actuar de forma irracional, ¿verdad? No sé si lo ven de esa manera, pero sí, es cierto. Entonces, suponer racionalidad en toda la vida, pues tal vez no sea el supuesto más válido, incluyendo al tema de formación de expectativas. Sí, Karen, efectivamente. Qué bueno que ya tiene avanzado toda esa parte porque es precisamente a lo que íbamos a concluir lo que vamos a concluir el día de mañana, que es el hecho de que tener expectativas racionales es un escenario muy extremo, ¿verdad? Que tal vez muy pocos o digamos casi ningún agente pues puede tener ese tipo de expectativas, ¿verdad? Generalmente nosotros somos más como adaptativos, ¿verdad? En el sentido de que vamos corrigiendo en función a lo que vamos observando en el corto plazo, ¿verdad? Nuestra memoria no es de tan largo plazo para poder ser eficientes al momento de proyectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas una expectativa es algo subjetivo, ¿verdad, Karen? O sea, eso es lo que está detrás de lo que tenemos acá en las fórmulas, ¿sí? Un poco lo que usted me está diciendo que la parte más conceptual, ¿verdad? No tanto tan matemática, es que una expectativa es algo que, algo totalmente subjetivo, algo que yo creo puede pasar, ¿verdad? Y pues no necesariamente tienen que ser algo racional, ¿sí? Eso es correcto. Es muy criticada exactamente Sí, es esa que visión de... por eso me llamaba la atención y es que lo estaba leyendo por el hecho de la prospectiva, porque estaba viendo que ahora se ajusta mucho a la Sí, economía. exactamente, es la economía prospectiva, exacto, sí. Sí, se critica mucho y de hecho se invalida mucho de las conclusiones de política monetaria que se extraen de ella, porque tal como vamos a ver mañana, cuando tenemos una economía integrada por agentes racionales y que forman expectativas racionales, que es como tener una economía de puros economistas, la política monetaria se va a invalidar. Ese es el resultado que vamos a encontrar mañana. Es decir, la política monetaria termina siendo neutral con agentes de expectativas racionales. Entonces,
¿qué hicieron después otros economistas, más que todo de corte neo-keynesiano? Dijeron, no, los supuestos que están detrás de expectativas racionales no son válidos. Primero, que la información no está disponible para todos, hay asimetrías de información, y segundo, pues que no necesariamente se utiliza para tomar decisiones económicas, ¿verdad? Sí, existen otros factores como los comportamientos, lo que decía Keynes, ¿verdad? Los animal spirits, los sí, comportamientos más como humanos, como si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿verdad? Más, sí, de esa naturaleza. Y eso genera, digamos, comportamientos económicos que se desvían de la racionalidad. Ajá, eso. Entonces, ante esa crítica, ya dijeron, no, mire, entonces la política monetaria tiene espacio para poder operar. ¿Cómo lo vamos a ver mañana? ¿Verdad? Pero ese es el otro caso extremo, es suponer que nunca me equivoco, ¿verdad? Porque estoy utilizando toda la información disponible. Pero sí es criticable, Karen, efectivamente, totalmente criticable. No lamentablemente, sino que se utiliza en los modelos macroeconómicos, como les indicaba, porque es colocarle la vara a la política monetaria muy alta. Si usted le coloca, si usted construye un modelo macroeconómico con agentes que son racionales, usted sabe que para poder hacer política monetaria tendría que generar un espacio de inflación no prevista. O sea, en algún momento sorprender a los agentes económicos con algo que ellos no prevén. En este caso tenemos supereconomistas con expectativas racionales. Entonces, el espacio para hacer política monetaria es muy limitado. Pero es que se incluyen en los modelos macroeconómicos agentes con expectativas racionales, porque es decirle, mire, trate de hacer política monetaria con agentes que pronostican a la perfección. Entonces, su espacio para hacer inflación no prevista o sorpresa inflacionaria se convierte en cero. Entonces, no tendría política monetaria, pero lo que se hace en los modelos macro es introducir agentes heterogéneos. Un grupo de agentes que más que se comporte de forma irracional, digamos, se comporta de forma adaptativa. Digamos, cuando uno construye las expectativas en modelos macros, uno va a tener a un tipo de agentes que es prospectivo, como usted lo señaló, es decir, que siempre ven hacia el futuro y no se equivocan, y otro tipo de agentes que ven al pasado, T-1. Entonces, tiene dos tipos de agentes en su modelo macro, son agentes heterogéneos, ¿verdad? Uno que ve al futuro, que tiene expectativas racionales, y otro que tiene expectativas adaptativas. Entonces, lo que hace es asignarles un peso, ¿verdad? Tal como lo vimos acá. Le puede colocar un parámetro, ¿sí? Alfa, ¿verdad? Alfa y uno menos alfa. Entonces, en su economía va a tener dos tipos de agentes. Los que tienen, siempre ven hacia adelante, tienen expectativas racionales. Usted sabe que aquí con este tipo de agentes no puede hacer política monetaria. Y acá tiene agentes que no tienen, digamos, todas las ventajas que tienen estos, que tienen toda la información y que son súper economistas, que es este tipo de agentes que solo ven hacia el pasado y pues le asignan un peso, ¿verdad? Y aquí se puede hacer política monetaria, Karen, ¿sí? Porque este tipo de agentes son un poco más irracionales, si quiere verlo así, ¿verdad? Pero sí, es lo que usted señala. Qué bueno que está leyendo esa referencia y gracias por compartirnos la literatura. Vamos a buscarla porque No, pues una... precisamente se ajustaba. ¿Cómo? Precisamente se ajustaba porque la estoy leyendo por lo mismo de la perspectiva y por el hecho del pensamiento. Buenísimo. ¿Y a usted le recomendaron ese libro o, digamos, ya lo tenía en mente, lo había revisado en que alguna ya lo página? había leído una vez en me lo recomendó un amigo, pero lo tuve que leer en un archivo pues PDF porque no estaba, era digital, no estaba en físico, pero encontré una página donde sí está físico. Es que es mejor físico, ¿verdad? Igual están, sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo tener el libro físico que tenerlo. Sí, y ahora hasta incluso están sofos. Está en Sophos, mire qué buenísimo, sí, es Sí, muy están buena sofos, es muy recomendación. bueno. Vamos a Sí, se lo recomiendo muchísimo. excelente. No, gracias, Karen, y muy acertado lo que usted señala, eso es correcto. Gracias, Lick. Feliz noche. Voy a ir a estudiar, dijo. ¿Usted tiene examen mañana, no? Sí, también. Sí, entonces se acuerda de escribirle, por favor, a Ana, ¿verdad? Para el tema de su asistencia. Sí, Lick, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Sí, Daniel, adelante. Feliz noche. Gracias, Fernanda, igualmente, buenas noches. Lick, solo con una consulta. Claro. ¿Cuál considera usted que sería tal vez el que provoca más efectos
o cuál es el más dañino en la economía, pensando en que tenemos dos tipos de expectativas. Primero serían las adaptativas y las racionales. En cuanto a las adaptativas, podríamos indicar que son tal vez de orden social, y mientras las racionales en cuestiones más que todo cuantitativas. Pero últimamente, según se han dado algunos fenómenos políticos, jurídicos, sociales, como que pesan un poco más esos fenómenos en cuanto al peso y a los efectos que se podrían dar en la sociedad, que tal vez los malos numéricos, ¿verdad, Lick? Sí, sí, bueno, sí, la pregunta, vamos, es, digamos, tener este tipo de agentes que piensan de manera racional, digamos, tiene sus ventajas en términos de que, digamos, que las variables económicas tienden a tener, bueno, no sé si se refiere precisamente a la economía o en temas más fuera de la economía, ¿verdad? Pero este tipo de agentes tienden a generar mucho más, mucho más estabilidad en las variables, ¿verdad? Obviamente las económicas y más allá de lo económico, ¿verdad? Entonces, tener una proporción alta de agentes que tienen expectativas racionales, pues en cierta manera contribuye a la estabilidad de las variables económicas, ¿verdad? Sí. Cuando hay mucha convulsión, que es un poco lo que usted señala en el corto plazo de variables económicas fuera de lo económico, este tipo de agentes contribuyen mucho a alcanzar un equilibrio, digamos, a alcanzar una estabilidad, ¿verdad? Por el contrario, este tipo de agentes en escenarios de convulsión económica y extraeconómica, pues tienden a acelerar esos procesos, ¿verdad? Porque tienen una memoria muy corta, ¿verdad? Sí. No ven, digamos, un punto de convergencia. Entonces, esas serían como que las diferencias, ¿verdad? La pregunta, digamos, relevante es cómo creemos que las expectativas se construyen en una economía en particular, ¿verdad? Para eso requerimos data, ¿verdad? Y obviamente la forma de medir no es tan sencilla, pero digamos, ¿qué proporción de agentes tienen expectativas racionales que generan más estabilidad en las variables económicas y extraeconómicas? Y otro tipo de agentes que son más autorregresivos, ¿verdad? Ven lo que está en el corto plazo. En función a eso, pues podríamos ver qué efectos, digamos, en el neto podría tener sobre variables económicas en particular o sobre la economía en general. Pero le pregunto a usted, Daniel, digamos, que, ¿cómo cree que está habitada nuestra economía, ¿verdad? ¿Qué valor le daría alfa? Dependería, Lick. ¿Cómo? Dependería mucho, pienso yo, de algunos factores. Primero, tiempo. Segundo, espacio. Y tercero, según la política en el cual estaríamos para poder verificar y analizar y hacer un análisis de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Por los movimientos y acontecimientos de corte político que se han dado, sí es como que hay más expectativas en cuanto a las personas que no, como usted comenta, ¿verdad? No toman tal vez los datos y no proyectan sobre eso, sino como que son más compulsivos. Sí, en este momento yo creo que es como que son más reactivos Esto, ¿verdad? sí, Sí, sí. Es interesante que, mire, me agradó mucho que usted ha dicho que está condicionado, es multidimensional, ¿verdad? Está condicionado al tiempo, efectivamente. O sea, estos parámetros alfa no necesariamente son constantes, ¿verdad? Pueden cambiar en el tiempo, ¿verdad? Sí. Darle un seguimiento es importante, pero efectivamente la composición es lo que define, ¿verdad? Sí. Y puede ser que esto tenga un peso muy alto. Por ejemplo, en los modelos macroeconómicos que se tienen o con los que hemos estado involucrados, le damos un peso equiponderado, ¿sí? Decimos, mire, para no darle ni ventaja ni desventaja a la política monetaria, vamos a asumir que alfa es un medio, ¿verdad? Pero se pueden hacer simulaciones con agentes que son en esencia o principalmente racionales. Vamos a hacer el escenario contrario, vamos a ver cómo reacciona la política monetaria. Esa es la ventaja de hacer modelos macro, que usted puede hacer simulaciones, ¿verdad? No quedarse con la idea, ¿qué pasaría si? Un escenario habitado nada más por agentes prospectivos y otro con comportamientos más retrospectivos, ¿verdad? Que se puede hacer simulaciones. Pero buen punto el que simula. Bueno, muchachos, hoy sí los dejo. Ahí les dejo unos ejercicios de mate.
Si mañana me quieren algo, excelente. Como les indiqué, no es obligatorio, pero la esencia del problema que ustedes me comentaban parte de ahí. Si ustedes dirán, no, eso que nos colocó no llena mis expectativas, puede ser que sea cierto, pero créanme que al menos yo así lo veo. Como digo, no es necesario que lo hagan ni que sigan esa ruta. Pueden entrar directamente con dudas que tengan, sin cero problema en esa parte. Pero, digamos, ustedes que son economistas, tienen que entender lo que está detrás de lo que estamos haciendo. Y esos primeros ejercicios que les dejé les van a dar esa intuición, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que lo vayan haciendo. No es necesario. Si ustedes se sienten y me quieren preguntar otra cosa, cero problema, ¿verdad? Pero yo les aconsejo que vayan por ahí para tener esa parte bien sólida, ¿verdad? Ustedes que son economistas o que somos economistas, digamos, es importante, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Nos vemos mañana a las 7. ¿Sí? Tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, gracias. Noches.